Los libros de historia no cuentan lo que vamos a contar hoy. Es una historia pequeña, de apenas medio segundo, un instante de otra mucho más grande. Pero sin ella lo que todo el mundo recuerda no habría ocurrido. La historia grande empieza en los años 60, en tiempos de la Guerra Fría. Dos países querían demostrar que eran los más poderosos y se propusieron conquistar el espacio. El primer ser humano que inició esa conquista se llamaba Yuri Gagarin, era ruso y en Moscú lo recibieron como un héroe. Con la Unión Soviética claramente por delante en la carrera espacial, Estados Unidos necesitaba llevar las fronteras aún más lejos. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década de los 60. El presidente Kennedy era consciente de lo que suponía ese reto sin precedentes para la ciencia y la tecnología, también para los límites de nuestra imaginación. We ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. La aventura más grande que hasta entonces había conocido la humanidad era un salto a lo imposible, a lo desconocido. Y los americanos tenían prisa en darlo. Tenían que hacerlo antes que los soviéticos. Y necesitaban la ayuda de todo aquel que no estuviera en el bando rojo. Entonces pusieron la vista en un punto remoto del planeta. Un pueblo español perdido en la Sierra de Madrid. Fresnedillas de la Oliva. Esto es Hechos Reales, el lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 3. Medio segundo. Valencia, primavera de 1968. Hace un día radiante y en la playa de la Malvarrosa hay varias familias tomando el sol y dándose un chapuzón. En el chiringuito se sirven cervezas frías. Algunos clientes miran de reojo a las turistas nórdicas en bikini. España lleva 30 años bajo la dictadura del general Franco. Es un país pobre y acomplejado que por necesidad empieza a abrirse al mundo y al turismo. Muy cerca de la costa hay un buque que se acerca. En él viaja uno de nuestros protagonistas, José Manuel Grandela. José Manuel viaja con su mujer, Ángela. Están a punto de terminar un viaje muy largo y muy especial, su luna de miel. Entonces estuvimos por allí, por Estados Unidos, por Canadá, por un montón de sitios, y luego pues volvimos a Europa. Y mira por dónde recibo la... José Manuel tiene apenas 23 años. Es madrileño, un tipo alto al que le gusta conversar y soñar despierto. En la búsqueda de sueños y aventuras que lo alejen de la España de la época, se ha enrolado en la Marina Mercante como radiotelegrafista. Eso significa que domina las comunicaciones por ondas y el inglés, pero sobre todo que se pasa la vida en alta mar. Satisfice una de las grandes ilusiones que yo tenía, que era viajar y conocer. Porque fíjate que estudié una carrera de marino mercante, oficial de la Marina Mercante, sin haber conocido el mar. Porque como madrileño, la escuela de telecomunicación, que sigue estando en Madrid, era la única que había en España para esa especialidad. Cuando termine el viaje de novios, José Manuel se montará pronto en otro barco. Ángela es consciente de que se ha casado con un hombre que estará más tiempo fuera que en casa. El barco se acerca a Valencia. Por megafonía anuncian que van a hacer una parada antes de llegar a Nápoles, su destino final. José Manuel se queda a bordo, pero su mujer decide bajar a tierra firme. Y bajó a una cabina telefónica para llamar a casa, a Madrid. Estábamos bien y que habíamos hecho el retorno de Canadá, veníamos de Canadá, y entonces pues pasó por delante de un kiosco de prensa y allí pues cogió el ABC, y según lo venía ojeando, cuando llegó allí, me lo plantó delante y dice, anda, mira qué anuncio. En Madrid, en la estación de Atocha, el otro protagonista de esta historia también da con el mismo anuncio.
Carlos González es un año menor que José Manuel. Es un joven hecho a sí mismo, de familia de agricultores asturianos que fueron a buscar suerte en Madrid. En un kiosco de periódicos de la época pues había un periódico colgado, no recuerdo qué periódico era, El Madrid o El Pueblo, con un anuncio de NASA, así muy grandote, sí. Digo NASA. Al igual que José Manuel, Carlos también es técnico de radiofrecuencia. Es el número 1 de su promoción, aplicado, curioso y decidido. A su corta edad ya tiene más mundo que muchos de sus compatriotas. Viene de estudiar un año en Estados Unidos con una beca. Ahora, Carlos domina el inglés y trabaja en una de las empresas más importantes de España, Telefónica. Y lo leí así muy de pasada, muy deprisa. Y decía, NASA busca técnicos con muy buen conocimiento de inglés y una buena base de electrónica para seguimiento de satélites artificiales. Digo, ¡uy, qué cosa más interesante! La NASA, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, y el INTA, el Instituto Aeroespacial de España, buscan trabajadores. ¿Pero para qué? El texto del anuncio no dice demasiado. A José Manuel le parece que la oferta de trabajo no es para él. Pues vale, pues muy bien, le dice a su mujer. No, qué bien, no. Aquí pone que hay un número de teléfono para llamar y vas a llamar. Han pasado 7 años desde que Kennedy hizo la promesa de llevar un hombre a la Luna. Estados Unidos ha apretado el acelerador. Ha lanzado ya varios vuelos de prueba dentro del llamado Proyecto Apolo. En total se gastará cerca de $25.000 millones en eso, casi un 5% del PIB. Y dentro de ese gran proyecto se incluye algo que ni José Manuel ni Carlos saben en ese momento: la construcción de una nueva estación espacial en España, en un pueblecito llamado Fresnedillas de la Oliva. El salario que se ofrece en el anuncio está muy por encima del salario medio, 400.000 pesetas al año. Al final se dice: interesados, llamar a la señorita del Río. Y un número de teléfono. En la estación de Atocha, Carlos se apunta rápidamente el número. La mujer de José Manuel también. Ángela quiere que su marido se quede en tierra con ella, así que le dice a José Manuel que se deje de tonterías y que llame a esa gente de la NASA. En el mismo momento se me había ocurrido que eso de la NASA era, pues, yo qué sé, un ente de ciencia ficción, para premios Nobel, para gente superdotada. Yo no me tenía como tal. Sí, tú piensas lo que sea. Aquí pides radiotelegrafistas, lo eres. Hablas inglés a la perfección, también. Esto de los equipos, también. Y aquí hay un número de teléfono y ya estás llamando. José Manuel no lo tiene tan claro, pero presionado por su mujer, también llama. Carlos marca el teléfono esa misma tarde. Tiene el presentimiento de que conseguirá el trabajo. Digo, ¿esto está escrito para mí? Las pruebas para la NASA son en unas oficinas de Madrid, cerca del Santiago Bernabéu, en la calle Orense número 11. Se presentan decenas de españoles, muchos de ellos ingenieros preparados pero con un hándicap: no saben inglés. También se presenta mucha gente que sabe inglés, pero no tiene conocimientos técnicos. El inglés no es un problema para Carlos. A él lo único que le inquieta es solucionar la bronca que tendrá en casa si le acaban dando el trabajo. A mi madre no le gustaba. Y no le gustaba porque decía, vas a intentar ir a un sitio en el que no sabes cuál va a ser tu futuro, en el que ni siquiera sabes si vas a tener una continuidad, mientras que ahora tienes un trabajo en Telefónica seguro, porque claro, trabajar en Telefónica era como ser funcionario del Estado. Carlos trata de apagar esa discusión en su cabeza y se enfrenta con seguridad a las primeras pruebas. José Manuel, sin embargo... Pues no sé, yo me amedranté, me asusté un poco al ver el entorno. Cuando yo me voy ahí a la calle Orense 11, que estaba ahí en Madrid, y se abre el ascensor, piso 5 creo, y me veo unas fotografías de cohetes y tal, igual allí grandes, que ocupaban medio... ¿Y esto? José Manuel empieza a hablar con los demás candidatos y se da cuenta de que algunos tienen más formación que él. Hay un ingeniero de telecomunicaciones en particular que le mira con desdén. Solo quedarán los mejores. El examen en inglés más duro, pues mira, me lo hicieron 2 elementos. Uno era tejano y otro era del Harlem, que no era el inglés que yo había estudiado en la Escuela Central de Idiomas en Madrid, ni lo que yo había experimentado mientras navegaba, etcétera. Y entonces, preguntas. Por ejemplo, hay 2 que no se me olvidan. ¿Le gusta a usted cabalgar por París? Digo, excuse me. No me has entendido. No.
tú me has preguntado, ¿you like to ride a horse in Paris? Pero si a mí los caballos me dan miedo, yo no me he montado nunca en un caballo. Y además en París, porque en París y tal. Ah, bueno, vale. Y chastas. O sea, que era de inglés, pero a la vez era una especie de psicotécnico a ver cómo salía. José Manuel no entiende mucho, pero hace todo lo que le dicen. Se siente especialmente bien en las pruebas de transcripción. En una sala hay un magnetófono enorme y los aspirantes tienen que transcribir una conversación entrecortada en inglés. A su lado, el ingeniero de telecomunicaciones está perdido. Va levantando la vista a ver qué escribe. Luego, José Manuel tiene una entrevista personal donde tiene que explicar su vida, su trabajo en alta mar. Todo parece ir bien, hasta que los americanos llegan a una mancha negra en su currículum. En la inscripción que yo hice de solicitud del empleo, etcétera, pues claro, puse que había estudiado en inglés 4 años y el ruso 2. Lo del ruso. Aquello trajo cola. ¿Y por qué ruso? Si yo tenía parientes en Rusia, si yo no sé qué ruso, en ruso, Dios mío, ¿en qué hora y tal? José Manuel se siente casi en un interrogatorio. Las pruebas duran varios días, varias horas. José Manuel sale exhausto de la calle Orense. Al despedirse le dicen, ya le llamaremos. Unos días después, suena el teléfono en casa de los candidatos. 2 días después me llamó Pilar del Río y me dijo, vente por la oficina, que tengo unas cosas para ti. Era la jefa de personal, Pilar del Río. Creemos que tenemos un puesto para usted. Y tú vas a ser el primer técnico español contratado para los vuelos tripulados del proyecto Apolo. Para llevar al hombre a la Luna se necesita el trabajo de muchas personas, en concreto de 400.000. José Manuel Grandela y Carlos González forman parte de ese grupo de elegidos. Serlo es un privilegio, pero también una responsabilidad enorme a la que se enfrentan una docena de españoles. Serlo en ese momento es ser algo menos. El régimen franquista ha hecho de España un país encerrado en sí mismo. Y no, los españoles no son conocidos por su innovación, ni por hablar idiomas, ni por ser capaces de cooperar con otros países. Y eso, estar a la cola del mundo, aumenta un poco más la presión sobre nuestros 2 hombres. Voy a participar en un hecho histórico, pero si hay un desastre por medio, adiós hecho histórico. Carlos es el primer técnico español de la estación de Fresnedillas. El primer día está nervioso. A las 7 de la mañana le vienen a recoger a su casa en el coche que le ha puesto la empresa, un SEAT 124 rojo, último modelo. Durante 1 hora, el SEAT recorre curva a curva una carretera de mala muerte por la Sierra de Madrid, la temida carretera de los pantanos. Hasta que de repente, entre la niebla, aparece Fresnedillas de la Oliva. Unos meses después, José Manuel vivirá la misma escena. A ambos les impresiona lo mismo. Al llegar, una antena gigante de 26 metros les da la bienvenida. Es del tamaño de un globo aerostático. El primer día, el chofer les acompaña hasta la entrada. Cuando llegamos a la estación y yo me veo esa antena, yo no había visto una antena de esas características en mi vida. Y me quedé de piedra, o sea, aquello ya me tiró para atrás. Y dijo, venga, y me cogió del brazo y me metió dentro del edificio porque yo me quedé ahí estático y al meterme, bueno, aquello fue para salir corriendo. Cuando llegué allí y entré y vi la estación por dentro y vi el equipo que estaba en la estación, dije, Dios mío, ¿esto qué es? Cientos de equipos, armarios llenos de equipos, cientos y cientos, y con un griga y un follón de audio en inglés, todo, bueno, en inglés americano, vamos a aclarar, ¿no? Y encima técnico, o sea, con muchas siglas, muchas tal, que no entendía casi nada. Despistadísimo. Estaba despistadísimo porque no sabía para lo que valía nada de lo que había allí. Iba pasando por los pasillos. Dios mío, ¿yo qué hago aquí? La estación de Fresnedillas es toda de color gris, como el gris de los barcos de guerra. Solo tiene una ventana y es para poder ver la antena. Es una especie de búnker sin distracciones, como vivir en un submarino. A la derecha está la zona de radiofrecuencia
y a la izquierda varios pasillos de consolas que funcionan con tarjetas perforadas y cintas de papel. Por todos lados hay botones y luces. También medidores, equipos de cálculo y 2 relojes atómicos. Cuando se entra en la estación, el tiempo se para. No se sabe si es de día o es de noche. Al llegar, los españoles se sienten diminutos. Al lado de los americanos, modernos y autosuficientes, se ven como trabajadores inferiores. Era el sistema de vida lo que estaba atrasado. España es down there. Tú eres del Río Grande para abajo. Claro, en cualquier país estaba mucho más retrasado que Estados Unidos. Si España está a años luz de Estados Unidos, ¿por qué los americanos han decidido instalar una estación espacial tan importante allí? ¿Por qué en un pueblo ganadero como Fresnedillas de la Oliva? La Tierra está girando. O sea, de que me vale que haya un Houston maravilloso, lleno de especialistas y todo, que está localizado en un solo sitio. A la NASA no le bastaba con tener el centro de control en Texas. Cuando lanza los cohetes fuera de la órbita terrestre, la visión de la nave se pierde al cabo de un rato, porque la Tierra sigue girando. Perder la visión y la señal de la aeronave es un riesgo imposible de asumir. La NASA necesita monitorearla segundo a segundo y garantizar una comunicación de audio constante con los astronautas. En el momento que pongas un ser vivo ahí arriba, un ser vivo, un ser inteligente, un ser humano, hay que dedicar el 100% de las posibilidades a su supervivencia. Para eso, Estados Unidos necesitaba tener 3 puntos de control, con antenas grandes de 26 metros, repartidos por todo el globo terráqueo, además del centro de mando en Houston. 3 estaciones espaciales a 120 grados de longitud, la una de la otra. Ya tenía una en la otra punta de su territorio, en el desierto de Mojave, California. Otra en Canberra, Australia. Y le hacía falta una tercera en el medio, o sea, en Europa o en el norte de África. Los americanos querían cosas muy estables porque se jugaban mucho. Se jugaban llegar a la luna antes que los soviéticos. África quedaba descartada de entrada. En Europa, Italia les parecía estar siempre hecha un caos. Francia era cara y los franceses estaban siempre manifestándose. Los americanos no querían riesgos. ¿Y cómo nos llevamos con España? De campeonato. La estabilidad política de España en aquella época, no hace falta que te la explique. Era perfecta para lo que ellos querían. Ni huelgas ni problemas a la vista. En los 60, Washington es el principal aliado internacional de Franco. Ve en él a un dictador fuerte y anticomunista. Los americanos tienen ya 4 bases militares en territorio español. Son estratégicas en su línea de defensa contra la Unión Soviética. También tienen una pequeña estación espacial en Maspalomas, en las Islas Canarias. A cambio, Estados Unidos ayuda económicamente a la dictadura con una especie de plan Marshall tardío. Una vez que se han decidido por España, lo de Fresnedillas es un poco de cajón. Un lugar aislado, rodeado de montañas, pero cerca de una gran ciudad como Madrid, con todas las facilidades y 2 aeropuertos internacionales cerca. Era un lugar perfecto, precisamente porque tenía casi más ovejas que personas. Y así fue Fresnedillas, un pueblo que pasó a la historia sin haber tenido historia antes, por decirlo de una forma. En la estación de Fresnedillas trabajan unas 200 personas. La mayoría son hombres jóvenes, de entre 20 y 30 años. Las pocas mujeres que hay son secretarias. Y está también Mari Nieves, la hija del alcalde. Era una niña en aquella época. Yo no sé los años que tendría Mari Nieves, pero estaba soltera de 18, 20. Mari Nieves es la encargada de algo vital para los americanos: el coffee shop de la estación. No sabía nada de inglés, pero es igual, a nosotros los españoles nos daba igual. Era un encanto de criatura. Ella tenía allí su plancha y tenía su cafetera y tal. Y cuando venía Carl Johnson decía: buenos días, Carl. Y bueno, el otro contestaba como podía: buenos días, Nieves, mi desayuno. Y la otra decía: sí, señor, enseguida. Y él se daba la vuelta, se volvía a la consola, ella cogía, le preparaba todo de huevo frito y se lo llevaba a la consola. El choque de mundos es evidente en la estación. Todos se preguntan si los españoles estarán a la altura. A José Manuel y Carlos les entran sudores fríos. Tienen que abrir bien los ojos y los oídos si no quieren cometer errores. Primero no entendían nada, ibas como un corderito detrás de ellos. Cuando encontraba a alguien que no estaba liado con algo, pues le hacía preguntas. Oye, esto
en lo que tú trabajas qué es y para qué vale y cómo funciona y cómo tal. Al principio, los americanos desconfían de sus nuevos compañeros. No pensaban que fuéramos capaces ni de discernir, ni de solucionar problemas, ni mucho menos. Aquello fue una misión muy, muy difícil, muy difícil. Así que José Manuel y Carlos tienen claro lo que les toca. Pues nada, eso se arreglaba con unos librotes, así de gordo, ¡plá! Y a estudiar. José Manuel empieza con el Santo Grial de la NASA, el manual completo del proyecto Apolo. Y cuando empecé a estudiarlo, pues como cuando de niño leía a escondidas el libro de las 1001 noches, porque entonces estaba prohibido. Unas pretensiones futuristas, porque sí, había leído a Julio Verne, yo era un forofo, a Salgari y tal, ¿no? Mira, yo según iba leyendo, no tenía que repetir lo que eso, se me iba quedando todo aquí, con una ilusión, con una emoción tremenda. Los dos jóvenes descubren un nuevo mundo y no pueden permitirse quedarse atrás. Compran los últimos libros de electrónica e informática y los devoran en sus casas. Se saben los manuales del Apolo literalmente de memoria. Se toman más en serio que nadie los entrenamientos en su puesto de trabajo. Te ponían averías intencionadas y de repente, ¡pum!, el receptor se marchaba, perdías la frecuencia y tenías que reaccionar rápidamente. Y yo me iba a los equipos comprobando, siempre anticipándote a que pueda haber ningún tipo de error. En cada ensayo, José Manuel y Carlos son mejores, pero el ambiente es duro. Los americanos viven como marajás en España y saben las condiciones de su contrato. Cuando los españoles estén certificados, ellos tendrán que irse. Todo eso genera una tensión extra. Mi jefe de microondas, Franz Swingler, que me dijo un día, José, ¿you want to be certified? Le dije, of course. Y delante de todo lo que estaba mirando se bajó los pantalones y dijo, kiss my ass. Es decir, me vas a tener que besar el culo si quieres que yo acepte que tú eres responsable. Ahí delante de todo. ¡Olé! José Manuel se va a hablar con el delegado español en la estación, Luis Ruiz de Gopegui. Me fui a él y le dije, hablo por mí, pero hablo también por mis compañeros. Nos están haciendo bastantes faenas. Dice, si yo os contara la cantidad de desprecios y feos que me están haciendo a mí por el cargo que ocupo, os asustaríais. Así que aguantar, ataros los machos y seguir adelante, porque lo vais a conseguir. José Manuel y Carlos saben que lo que está en juego aquí es mucho más que su propia dignidad. Es la de todos. Tienen que demostrar lo que valen. Y poco a poco van superando su complejo de inferioridad. Hasta que ya vas adquiriendo una seguridad de que no son superhombres, que tienen sus fallos y que algunos de esos fallos tú estás ducho en ellos. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, test out. 3, 2, 1, mark. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, test out. Las primeras intervenciones de Fresnedillas empiezan con el Apolo 7, el primer vuelo tripulado. En cuestión de meses, sigue el Apolo 8. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck. Sit in your position. El 9. En cada misión se abre más camino hacia la Luna. En mayo de 1969, el Apolo 10 hace el ensayo general. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. 3 astronautas hacen el trayecto completo hacia la Luna, paso por paso, pero sin el final. Se quedan sin descender, sin alunizar. Parece que el elegido para pasar a la historia será el Apolo 11. Pick up your phone. Con disciplina militar, nuestros hombres se preparan para la misión definitiva. Son como los músicos de una gran orquesta. Everybody on board. Todo el mundo a bordo. Madrid, Houston, Houston, Madrid. I read you loud and clear. En verano de 1969, desde Houston, Texas, a Fresnedillas de la Oliva, todo el mundo está a punto. Madrid is green and go. 400.000 científicos, ingenieros y técnicos están completamente sincronizados. Van todos a la una. Estamos todos luchando por lo mismo. Sí, si no era Neil Armstrong va a ir a la Luna, es vamos a ir a la Luna. Vamos a la Luna. Y que yo me sentía como si fuera parte
parte de los astronautas, como... Claro, yo iba a pisar la Luna también. Llega el día D, 16 de julio de 1969. En Cabo Kennedy, el Apolo 11 está listo para despegar. Hay 3 astronautas que se la juegan a todo o nada. Estados Unidos se la juega a todo o nada. Y Carlos y José Manuel también se la juegan a todo o nada. En Fresnedillas se nota que es un día importante. Han llegado decenas de periodistas. Acompañarán toda la misión en un edificio contiguo. En la estación, los trabajadores están preparados en sus puestos. En la sala de operaciones hay un cordón de seguridad para que solo acceda el personal autorizado. El mundo contiene la respiración. La tensión era tan grande que lo importante era tranquilizarse. Te queda un come por ahí, lo de Murphy, ¿no? Si algo malo puede ocurrir, ocurrirá, pues no podíamos fallar de ninguna de las maneras. Y según se fue acercando la hora, pues fue siendo más tenso, más todo. A las 9:32 de la mañana, hora de Florida, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins están a punto de desafiar todos los límites humanos. Tienen un camino de casi 390.000 kilómetros hasta la Luna, y su cohete saldrá despedido a más de 38.000 kilómetros por hora en... 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff. El Apolo 11 se aleja de la Tierra. Ahora mismo, desde abajo, se ve como un pequeño lápiz, un puntito que va desapareciendo de nuestra vista. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. Es precisamente aquí cuando empieza el trabajo de las estaciones espaciales. En Fresnedillas, Carlos y José Manuel tienen clara su misión. Estar a cargo de los receptores y del transmisor. Nada más. Nada más y nada menos. Iban oyendo por un lado a los 3 astronautas y por el otro a Houston. Durante su turno, Fresnedillas recibe la señal de la aeronave medio segundo antes que Houston. En ese momento, Madrid debe garantizar, entre otras cosas, que esa conexión, ese cordón umbilical, nunca se pierda. Si esa comunicación se interrumpía, se iba toda la misión al traste, entonces... Pero no es lo único que hace la estación. Durante su turno, entre 8 y 10 horas, se registran los datos de seguimiento de la nave, se mide la velocidad, si la órbita es la correcta. Algunas personas observan la presión de los tanques, la temperatura, el combustible y también los datos biomédicos de los astronautas que son analizados en Houston. Todos los aparatos están repetidos al menos 2 veces, por si uno falla. Pero el Apolo 11 de momento va como la seda. La aeronave va sumando horas de vuelo sin contratiempos, y mientras la Tierra va girando, las estaciones espaciales van dándose el relevo. Para hacer el viaje más agradable, los astronautas escuchan de vez en cuando música como esta. Roger, is that music I hear in the background? Buzz singing. Okay. So much nicer to come home. Y así pasa el 17 de julio. El 18 ya se van acercando a la Luna. El 19, el Apolo ya está bajo gravedad lunar. Y por fin llega el domingo 20 de julio, el día en el que el Apolo 11 podrá hacer historia. Pero para eso tiene que superar su primer gran desafío. Hasta aquí era fácil. Ahora toca hacer lo que ningún otro Apolo ha hecho antes. Pues lo difícil fue aterrizar. O sea, posar el módulo en la Luna, y eso lo vimos nosotros. El plan ya prevé que Madrid sea la estación a cargo del alunizaje. Y el primer paso para poder aterrizar es la separación del cohete. El Águila, el pequeño módulo lunar con el que Armstrong y Aldrin deben pisar la Luna, tiene que desengancharse del módulo de mando donde quedará orbitando Michael Collins. Es un momento crucial. En Fresnedillas se han estado entrenando durante meses para esto. Pero cuando llega el momento en que Houston dice, bueno, pues adelante con la separación, ahí es como que dices, bueno, ahí vamos. This is Apollo Control,
following the separation burn at the time of 100 hours, 39 minutes, 50 seconds. Pero llega el momento de soltarse y dice, bueno, venga, adelante, soltaros. Y suelta los enganches. El módulo lunar va más rápido de lo esperado. Ha salido disparado, como si no hubiera sido despresurizado. A partir de aquí empiezan los 13 minutos más tensos de esta misión. Los 13 minutos donde, de golpe, parece que todo puede fracasar. De repente la comunicación se pierde. Tú imagínate a mí sentado allí con 4 receptores mirando al módulo lunar y los 4 receptores hacen ¡pum! Y se me va la señal. Digo, ¡y Dios! Pero durante esos segundos, caramba, te temías lo peor. Sin audio no hubieran bajado a la luna. Y habíamos perdido el audio. ¿Qué puede haber pasado? Pues que se haya explotado el módulo lunar. Es lo primero que se te ocurre. Que estábamos allí que ni respirábamos por la tensión que teníamos. ¡Pum! Y recuperamos la señal. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Stand by. It's looking good to us. You're still looking good. It's coming up 3 minutes. Okay, how about you guys? Over that 18 foot, we're going to make it in a position to Chan Reed to it to be a little long. Roger, copy. Houston. Dice, no, sí, chicos, nos damos cuenta de que vais un poco largo. Estaban adelantados. Armstrong y Aldrin están acercándose a la superficie lunar más rápido de lo previsto. Están pasando de largo todos los puntos que tenían mapeados dentro de la región lunar llamada Mar de la Tranquilidad. No tienen ni idea de dónde van ni de si podrán aterrizar. Desde Houston, el director de vuelo pregunta a los jefes de sección: ¿hay que abortar la misión o siguen con el descenso? ¿Go or no go? Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. Ginsey, go. Econ, Surgeon, go. Capcom, we're go to continue PDI. Todo esto nosotros lo estábamos oyendo. Así que Neil Armstrong dijo, vale, muy bien, pues seguimos. En Fresnedillas, Carlos y José Manuel también siguen chequeando que no falle nada en las comunicaciones. Y entonces aparece la primera alarma, 1202. 1202, stand by. 1202. 1202. Claro, para el que la está viendo se imagina lo peor. Armstrong y Aldrin no saben qué significa. Desde Houston rápidamente les dicen que parece ser que el ordenador está sobrecargado, pero no es un problema grave. Pero es que estamos hablando de que fuimos a la Luna con un ordenador que tenía 30K de RAM. 30K. Si no sale la alarma muy a menudo, vosotros adelante. Bueno, pues adelante. Pero pasado un cierto tiempo aparece la 1201. Apareció en la 1201. Por Dios. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Que esa era diferente y que esa además encendía en rojo un botoncito que decía abort. Houston. Same type, we're go, flight. We're go. Same type, we're go. Muy cerca ya del objetivo, Armstrong ve que no pueden aterrizar. Aquí hay muchas rocas, fíjate si una pata pisa una roca, se me rompe una pata, no. Es que estamos jugando con que si pasa algo te quedas en la Luna. Y te quedas para siempre. El módulo lunar está atravesando un lugar lleno de rocas. ¿Es esto o pasar un cráter de unos 200 metros de ancho? Te garantizo una cosa, Neil Armstrong ese día iba a bajar a la Luna, pasara lo que pasara. Eso lo sé positivamente. Entonces fue cuando Armstrong dijo, sí, con que este no funciona, pero yo sí. Armstrong desactiva el piloto automático, suelta los amarres, agarra el joystick y le pide a Aldrin que le eche una mano. Y Aldrin le iba diciendo, a ver, velocidad vertical 32 metros por segundo, velocidad horizontal 320 metros por segundo. Y todo esto nosotros lo estábamos oyendo. Va contando a qué distancia estaban del suelo, qué velocidad de desplazamiento y cuál era el rumbo. En Houston están con los pelos de punta. Son los únicos autorizados a hablar con la nave y deciden no decir nada salvo que sea imprescindible. Y de repente... 60 seconds. Lights on. 60 segundos. No soy yo nada más. No dijo más, pero todos sabíamos, y él más, de que era el tiempo de combustible que les quedaba. Mira, ahí yo creo que fue cuando empezamos a dejar de respirar. Armstrong tiene 1 minuto. Está a un paso de conseguir, o no, un hito para la historia de la humanidad. Bueno, pues se va a la derecha y por el interfono de la señal oímos a Houston decir 30 seconds.
30 segundos y ya dijimos, ostras, 30 segundos y ya todos empezamos a decir, venga Neil, tío, o sea, baja la nave de una puñetera vez. Y a punto de tener que activar el botón de abortar misión. Dice Aldrin, lights on, e inmediatamente dijo, engine stop. Lo recuerdo como que de repente respiras, o sea, te das cuenta de que llevas 30 segundos sin respirar. Y dices, ahí va. Se han posado de joder, Neil, tío, te ha costado lo tuyo, pero bueno, ya has aterrizado, tío, bueno, enhorabuena. En Fresnedillas ven como en los rollos de papel milimetrado hay una aguja que va como loca. Armstrong dio en el momento de apoyar la nave 158 pulsaciones. Pues es una barbaridad. Yo siempre digo que si me las toman a mí en ese momento doy más que Armstrong. Y por fin, Neil Armstrong anuncia oficialmente que el hombre ha llegado a la Luna. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Tranquility Base here, the Eagle has landed. Houston Tranquility Base, y eso fue lo que nosotros oímos medio segundo antes que el resto del mundo. Lo oímos nosotros antes que nadie en todo el planeta. Y antes que Houston y antes que todo Dios, nadie lo supo antes que nosotros. Y eso, pues, te gusta. 6 horas y 39 minutos después, Neil Armstrong baja por la escalera del Águila. Más de 600 millones de personas lo están viendo por televisión. El resto ya es historia. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Podía haber fallado en 80 sitios y no falló. Creo que todos dimos el do de pecho, puesto que salió perfecto. En Fresnedillas todo el mundo sigue en su puesto, concentrado. Nadie celebra nada hasta que Houston le da la orden de relevo. Nos dijeron, Madrid, thank you for your excellent support. You are released at this time. Y en ese momento es cuando dices, ahora. Y todo el mundo separa las sillas de las consolas, nos ponemos de pie y empezamos a gritar, y se abre una botella de vino, y en fin. Y se sacan varias raciones de jamón de Howard. Así es. Sí. Además lo había preparado la cafetería sin decirnos nada. Fue cuando empecé a pensar, es verdad que yo estoy aquí, es verdad que esto está pasando y que yo soy parte de ello, aunque sea muy humilde, que siempre he sido consciente de que yo era nada, un pequeño eslabón de toda una cadena, pero ya sabemos que las cadenas dejan de ser cadenas si un eslabón, el que sea, se pierde, y luego la importancia estuvo. El saber que eso, que ha sido parte de, aunque sea una parte ínfima, pero que ha sido parte, que yo he participado en la llegada del hombre a la Luna. Bueno, no sé, emociona con el tiempo. Esa madrugada, antes de irse a casa, José Manuel se queda un rato más en la estación. Necesita un poco de calma, de asimilar todo ese viaje. Y me fui allí donde estaba María Nieves y le pedí un café con leche. José Manuel ve en la televisión la repetición de las imágenes de Armstrong y Aldrin dando brincos como niños por la superficie de la Luna. Y entonces estuve viendo las escenas y tal. Y estaba allí absorto. Siente en su propia piel, como si fuera un astronauta más, lo que ha costado llegar hasta la Luna. Y de repente mira a su alrededor, a esa estación con tecnología punta, y cree que es un presagio, el inicio de tiempos mejores en España. Y había por allí un señor mayor de Fresnedillas y tal, con una mopa de esas, fregando a mi alrededor, que me vio allí tan atento que dejó de fregar y se pegó a mi lado, se apoyó así. El señor de la limpieza se queda callado, mira la pantalla de televisión atento y algo confundido. Al cabo de unos segundos me dice, ¿usted se quería algo de esto? Me quedé helado. Y luego él mismo se contestó. Cuando dice, si no caben, es imposible. ¿Cómo que no caben? Sí, dice, salga ahí afuera, ponga el dedo así y tapa la Luna. ¿Y ahí van a caber 3 hombres? Quizás no todo el mundo estaba preparado para aceptar un logro como aquel.
Hay mucha gente que todavía no lo está y que cree que es imposible que fuéramos a la Luna con un ordenador de 30K. Bueno. La verdad es que el Apolo sí que llegó a la Luna ese día, que Armstrong la pisó y que lo acompañaron unos españoles que dieron con él un paso gigantesco para un país que tenía todavía mucho que caminar. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pila Sayans, Juan Moreno, de Feel Good Media, y Koldo Zuazúa, de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldasano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester.